No. Muchas gracias. Yo, aprovechando que todavía están, bueno, quiero agradecer obviamente la presencia de todos y todas ustedes. Quiero agradecer también mucho al Centro de Estudiantes por esta posibilidad que le brindan tanto a ustedes como para uno, que por ahí encontrarse con tanta cantidad de alumnos no es frecuente. Ustedes nos ven a veces en los teóricos, nos encuentran, pero de repente a veces las convocatorias, cuando las hacen y nacen de los propios estudiantes, tienen más éxito. Lo cual quiero, mientras preparan, aprovechar, lo cual tiene un mensaje hermoso para la sociedad, que tiene que ver con que los jóvenes sí valen la pena, sí pueden y son la esperanza que tenemos nosotros los más viejitos. Digo porque estamos brillando los 50, ya no somos lo mismo, ya tenemos otro achaque, y la única que nos queda es ver cómo los jóvenes pueden lograr un país mejor. Entonces están algunos que por ahí dicen, son pocos pero existen, y ustedes lo saben, que a veces dicen, no, la juventud de hoy no es la misma que la de antes, y qué sé yo, y todo eso es una real mentira, porque el que viene a estudiar, por ejemplo, en esta facultad, tiene un objetivo, no está paveando, quiere tener una profesión, quiere ayudar a la gente, porque las profesiones de salud, enfermería, fonoaudiología, medicina, y son más que nada ayudar. Todos saben que no se van a volver millonarios, todos saben que es una carrera dura, todos saben que después de esto van, le tiran los huevazos enfrente y después viene la PFO, y después tienen el título, y una vez que obtienen el título dice, ya está, 3 años más de especialización, y si quieren hacer una subespecialización, otros 4 años más. Entonces, ninguno de los que está acá lo está pensando, me parece, en la individual. Me parece que lo están pensando en ayudar, porque uno ve al médico, que lo que ustedes vieron desde chiquito, el enfermero, etcétera, y les ha llamado la atención, y por eso están acá. Digo, no es un mensaje para transmitir cuando tengamos que ver inflamación, pero tiene que ver. Y, y por eso les agradezco. Los centros de estudiantes a lo largo de toda la vida. Yo cumplí 30 años dando clases, y durante los 30 años siempre, esté el color que esté quien esté, siempre nos vienen a pedir clases a los docentes, y a nosotros nos encanta. Y espero que les sea de provecho, espero que sirva este encuentro. Por otro lado, también quiero hacer una pequeña reflexión, me parece que se merece una pequeña reflexión lo que está pasando, más allá de lo que cada uno en su fuero moral interno crea y esté convencido o no de lo político. Yo creo que todos los que estamos acá sí tenemos algo en común, que sabemos la magia de la universidad pública, por distintos motivos. Algunos tendrán menos acceso en lo económico e igual pueden estar acá. Algunos vendrán de otros países y pueden estar acá, en sus lugares de origen no pueden hacerlo. Y muchos tendrán las posibilidades, etcétera, incluso capaz que ir a una privada, pero eligen esto. Entonces, creo que ahí ese punto de unión que tenemos, lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar para pelear todos juntos porque esto no cierre. Porque estamos en peligro, porque los sueldos docentes han quedado muy, muy, muy bajitos, muy, muy bajitos. Prácticamente el docente que viene a darles clases, y los funcionarios y los no docentes, que hacen un esfuerzo muy grande para continuar con esta tarea, y bueno, y se buscan en los horarios que tenían que dormir antes otro laburo para ver si pueden compensar, pero el esfuerzo que están haciendo es muy grande y sin eso esto no se mantiene. El esfuerzo que hacemos por mantener la facultad también es muy grande. Ustedes saben que hasta antes de estos 6 años atrás, que me ha tocado justo dirigir a mí, pero no lo digo por eso, pero ni siquiera había baños en la facultad. Hoy tenemos baños, tenemos este salón recientemente reinaugurado, tenemos los salones por todos lados, tenemos aire acondicionado. En un ratito, miren,
es una locura, parece que estoy haciendo propaganda, pero va a venir uno de los técnicos que arregla el aire y va a ser prendido y apagado de los aires, espero que no les moleste, pero no tenemos otro horario para arreglar. Pero la idea es que se puede construir si no se roba. Entonces, hay una idea política imperante en el mundo, que en Argentina está muy de moda, que es hay que destruir todo. Lo que funciona, lo que no funciona. Nosotros creemos que lo que no funciona hay que arreglarlo, pero no destruirlo. ¿Entiendes? Y si algo no funciona en esta facultad, se arregló. Y si algo no funciona hoy, se tiene que arreglar, pero no destruirlo. Y termino con esto. El mensaje que nosotros tratamos de transmitir en todas las clases, esto lo hago en todas las clases, por más que sean clases curriculares o este tipo de encuentros, es que la educación no es un gasto. La educación es una inversión. Arreglar una ruta no es un gasto, es una inversión, porque la familia que queda destrozada porque murieron 3 y se salvó uno después de pisar un bache a 120 km/h, para esa familia la inversión en arreglar un bache era importante, no era un gasto. Y para aquel que está esperando recibir atención médica en algún pueblo, en algún lugar, en un hospital de acá, en un centro de salud de alta complejidad, de donde sea, no es lo mismo que se haya invertido dinero en la educación que sea considerado un gasto. Y entonces, como es un gasto, hay que recortar. Por eso me pareció útil y interesante ese mensaje que transmitieron los chicos del centro de estudiantes de que estemos todos juntos en esta pelea. Es difícil, pero vamos a tratar todo lo que se pueda de dar batalla para que las universidades públicas sigan abiertas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Si no, no empezamos más. Es pura chacha. Gracias. Muy amable. Ustedes escuchan bien, ¿no? Bueno, me pidieron que hable de inflamación. Está re bueno porque a día de hoy, casi junio, 27 de mayo de 2025, ustedes ya lo vieron. Pero están meta a estudiar injuria. Y después tenemos acá un montón de caras conocidas que por ahí todavía no rindieron el final, pero ya lo cursaron, y que ya tuvieron el defensa, y ya vieron sistema inmune, qué sé yo. Y de repente lo pueden repensar. Porque la excusa es dar inflamación hoy. Pero hay algo súper importante que pasa en injuria y que tiene que ver con que cuando empiezan crecimiento y desarrollo se encuentran con otro planeta. Planeta Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Y se vuelven locos, porque empiezan a ver un montón de cuestiones. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Empiezan a ver un montón de cuestiones que no conocían, que no tenían ni idea de que existían términos. ¿Vieron esto de la terminología? De lo que termina en soma, de lo que termina en... Bueno, y en segundo, medio que se acostumbraron, y después viene la bofetada en tercero, y les agarra un trance. ¿Por qué? Porque en tercero empiezan a ver otra cosa que tiene que ver con la patología, con la enfermedad. Y la enfermedad tiene formas de estudio que son completamente diferentes a lo normal y que han trascendido durante los años y los años, yo les diría miles de años, que se estudia la medicina, de una manera muy particular y que hoy la heredamos, la tenemos y cuando entramos nos tenemos que avivar. Y avivarnos de eso nos lleva unas cuantas semanas, meses, y cuando nos queremos acordar ya tenemos los exámenes, ustedes ya tuvieron un parcial en injuria, y bueno, y ahí se arman los cachengues porque cuesta. También nuestros planes de estudios tienen muchas ventajas, pero también a veces algunas falencias. Anteriormente, al año 99, se estudiaban las materias de una manera muy tradicional. Un librito, se estudiaba cada materia como un libro, un continuo, y estaba re bueno porque entendíamos bastante, o pensábamos que entendíamos bastante, pero después nos costaba integrar, nos costaba discutir y nos costaba el razonamiento clínico. Y al fin y al cabo,
también es un elemento muy importante, porque yo puedo saber un montón de cosas, pero si no las armo de alguna manera, el rompecabezas acá adentro, no puedo ser un buen profesional. En los años 2000 se pasó, como siempre, las modas, todo lo anterior era malo, ahora es bueno, entonces se empieza con un método diferente que hace que las materias estén integradas, lo cual está re bueno, nos permite integrar, nos permite ir al razonamiento clínico, aumentar la potencialidad del médico en atención primaria, nos permite entender lo que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero nos desordenó un poquito en las cuestiones de las materias troncales, como pasaba en primer año con anatomía, histología, fisiología, acá nos pasó con anatomía patológica, se llama anatomía y fisiología patológica, microbiología y semiología, que empiezan a tener algunas coordinaciones respecto a los temas. Entonces hay que ir adelante en el libro, volver atrás, y eso también confunde. Se trató de ordenar mucho en el nuevo plan de estudios que armamos en 2023, para que empiece a ser posible desde 2024. El nuevo plan de estudios lo ordena mejor, pero reconocemos permanentemente la necesidad de que eso se ordene alguna vez mejor todavía, porque ustedes van a sentir siempre que tienen que ver algo para entender lo que están viendo que todavía no vieron. ¿Ah? Entonces, bueno, esa sensación igual la tienen siempre, aunque estudien en los planes más tradicionales. En Argentina se han pasado casi todos los planes de estudio a planes como el nuestro. El nuestro fue pionero en el 2000, pues casi todas las facultades de medicina tienen lo que llaman la currícula innovada. Pero ustedes tampoco vinieron acá a hablar de plan de estudios, sí vinieron a ver inflamación. Inflamación está acá, en injuria, dentro del ciclo de prevención de enfermedad. Y la inflamación la padecen 7.000 millones de personas. Porque la inflamación la tenemos todos. Y acá aparece la primera dicotomía. Si todos tenemos inflamación, ¿es una enfermedad? ¿Es una respuesta? ¿Por qué todas las enfermedades terminan en itis, que significa inflamación? Y sin embargo, es un proceso que lo tenemos todos. ¿O estamos todos enfermos? Bueno, esas son las cosas que vamos a tratar de destripar hoy. Pero la verdad es que todo el mundo tiene inflamación. Todos ustedes han tenido inflamación, si no la tienen ahora, porque se han golpeado, porque tienen alguna enfermedad autoinmune, porque alguno tiene dolor de garganta, porque alguno tiene X cosa, tiene inflamación. Porque la inflamación la vemos como una defensa del sistema corporal, fisiológico, inmune, o también la inflamación puede ser enfermedad. Es decir, la inflamación nos puede beneficiar para arreglar las cosas, o también la inflamación nos puede enfermar más. Sobre todo si está en exceso. Nada, para aquel que no le quedó claro, 7.000 millones de personas son las que viven en el mundo, ¿no? A veces uno dice, la diabetes tipo 1 afecta al 10% de la población mundial, es una enfermedad muy frecuente. Bueno, esto es re frecuente, afecta al 100%. Bien. ¿Dónde está situado este concepto dentro de la inmunidad? Está situado en la inmunidad que llamamos innata. Cuando ustedes estudiaron el crecimiento y desarrollo, sistema inmune lo dividieron en sistema innato y sistema específico, o sistema adaptativo. Sistema inespecífico o innato, sistema adaptativo o específico. El específico adaptativo era aquel que involucraba a los linfocitos T, ¿se acuerdan? Y toda esa marimba con el macrófago presentando el antígeno en el ganglio, que después salían, y bueno, toda esa historia se termina viendo un poquito mejor en defensa, un poquito no, bastante mejor en defensa. Y aquellos que ya cursaron defensa van a decir, sí, tremendo. Bueno, la inmunidad innata se vuelve a repasar en defensa con todos los componentes que tiene, y uno de los componentes de la inmunidad innata es la inflamación. No es inespecífica, como su nombre lo indica, tiene quizás la ventaja de ser muy general, muy genérica, pero suele identificar moléculas, o sea que es bastante específica. Quedó el nombre de inespecífica porque en los años en que esto se divide pedagógicamente, se termina, en ese momento no se sabía, se pensaba que un neutrófilo, que ahora lo vamos a ver, que es uno de los elementos más clásicos de la inflamación, el neutrófilo iba y comía cualquier cosa.
Y en realidad el neutrófilo no es que está todo el tiempo abriendo la boca para comer, sino que en realidad come lo que reconoce. Lo que pasa es que reconoce muchas cosas, entonces es capaz de hacer una respuesta muy general. Bueno, dentro de la respuesta inmune, entonces, inespecífica está la inflamación, pero hay un montón de otras cosas en la respuesta inmune innata. Las barreras, las secreciones como el ácido del estómago, las sustancias bactericidas de la saliva, el sistema de complemento, etc. Las barreras epiteliales forman una barrera física antes de que actúe la inflamación. Hay cuestiones de química, como el pH de determinados tejidos, como la piel, como el aparato digestivo, que por donde entran bacterias. Hay cuestiones químicas como las lisosimas, las lactoferrinas, glucopéptidos, todas estas cosas, la misma flora, por ejemplo, del intestino, que termina luchando contra determinados patógenos. El ácido clorhídrico, etc. Todas estas son barreras del sistema inmune inespecífico o innato. El moco, por ejemplo, del aparato respiratorio y el barrido ciliar de ese moco, al cual se adhieren bichos y después son eliminados por barridos. Pero lo que les decía antes no es una cosa totalmente... Esto no va en injuria, nadie se lo va a preguntar, pero digo, está bueno que nos quede en la cabeza de que no es al azar. No es al azar lo que va a pasar, sobre todo con esas células que van a ir a trabajar en la inflamación, que son los neutrófilos y los macrófagos. Muchas veces lo que hacen es tener receptores, por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos, que se llaman para el reconocimiento de patrones. Y hay un montón de cosas en el organismo, residuos, bichos, como bacterias, hongos, virus, que tienen estructuras moleculares que se llaman patrones moleculares. Esos patrones son reconocidos por receptores específicos que llamamos receptores para el reconocimiento de patrones. Los patrones son ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos de los bichos o de restos celulares. Y los receptores están en los leucocitos y en los epitelios. Y esos receptores pueden reconocer esas estructuras. Ejemplos clásicos son los receptores TOL, que van a reconocer distintas cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, los TOL9 reconocen ADN bacteriano o viral. Los cuatro reconocen lipopolisacáridos de las paredes bacterianas. Qué sé yo, no sé. Los TOL5 reconocen flagelinas. Bueno, a partir de este reconocimiento, si esta fue una membrana de un neutrófilo y este fue el neutrófilo acá abajo, lo que hace el neutrófilo es estimular los mecanismos de fagocitosis, mejorar las capacidades de destrucción y producir un montón de moléculas con las cuales se comunica con otros glóbulos blancos que se llaman citoquinas o linfoquinas o como sea, que las van a estudiar en defensa. Bien. ¿Qué sabemos de inflamación? Vamos a tratar de darle una definición. Primero, está medio horrible porque quedó en negro, perdonen el error. Es una reacción de la microcirculación caracterizada por desplazamiento de líquido y leucocitos de la sangre hacia el compartimento extravascular, o sea, al tejido conectivo, fuera de la sangre. Al intersticio, si se quiere, porque los mismos vasos forman parte del tejido conectivo. De hecho, la definición del tejido conectivo es que está vascularizado. Pero bueno, la salida de líquido, agua y células hacia el intersticio del tejido conectivo es una reacción de la microcirculación la que genera esto y se denomina inflamación. Obviamente tiene que ser un tejido vascularizado para que esto se produzca, porque si no, no sería una reacción de la microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación, hablamos de arteriolas, capilares y venas. Esa es la micro. ¿Se acuerdan? La que no se ve a simple vista. La macro es arteria y vena. Es la reacción del tejido vascularizado a la lesión local.
Esto es clave. De hecho, todo el mundo lo que recuerda, por más que entrevisten a un médico de 50 años de profesión, va siempre asociado inflamación al término lesión. Y lesión para nosotros es lo mismo que injuria, que da nombre al área. Entonces, injuria desencadena inflamación. Lesión desencadena inflamación. Por lo tanto, como hay numerosas lesiones, ¿se acuerdan ustedes que vieron en la unidad problema 1, abordaron los mecanismos de lesión? Es el resultado de una respuesta a variadas causas, que pueden ser microorganismos, pueden ser traumatismos, pueden ser quemaduras, pueden ser fardos, o sea, el cese de la circulación sanguínea, etcétera. Que usted quiera. Cualquier cosa. Hay lesiones que ustedes las caracterizaban como disfuncionalidad, no como lesión en sí. Por ejemplo, una cosa es quemar un tejido o romper un tejido con con un cuchillo, y otra cosa es una enfermedad donde se alteran los mecanismos fisiológicos como puede ser la obesidad. En esa enfermedad, llamada obesidad, por ejemplo, también hay inflamación. O sea que la inflamación se ve por todos lados. Bien. Acá tenemos a Pablito, con la P de Pablito, que se clavó un clavito. Estaba haciendo una tarea ahí, se clavó el clavo, y ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa cuando Pablo se clava el clavo. Sí. Cuando lleguemos al final lo vamos a ver, pero lo que sucede es que las moléculas que salen de los adipocitos cuando se deposita la grasa, algunas de ellas son proinflamatorias. Interleuquina 1, las leptinas son proinflamatorias y lo que hacen es lo mismo que los mediadores químicos que vemos acá ahora. Aumentan la salida de líquido al tejido, son opsonizantes, muchos pegan en el hipotálamo produciendo un montón de reacciones. Entonces, al final, si depositamos grasa en exceso, terminamos teniendo inflamación. Sí, ya lo vamos a ver igual al final acá por ahí no sé si al final, a la mitad. Va. La cuestión es que acá, donde se clavó el clavo, esto representa una célula que se destruye, se rompe. Y al romperse esa célula, se liberan un montón de moléculas, pero algunas de las moléculas que se liberan de esa célula son como mensajeros que impactan en receptores de diversas células de los vasos sanguíneos y de los glóbulos blancos. La vamos a ver haciendo. Se los representa a todos con un nomenclador común, una denominación común, para no tener que hablar de cada uno de ellos todo el tiempo. Se llaman mediadores químicos. Ustedes en el libro de Robin tienen una banda de mediadores químicos, los estudio todos, no los estudio bien, qué sé yo. Es muy poco probable que le haga a alguien, me che, decime del 1 al 100 cuáles son los mediadores químicos, pues son cientos, en el libro obviamente de Robin están resumidos, pero quizás les ayude, siempre hay que volcarse a lo más importante, quizás les ayude la histamina, la serotonina, las prostaglandinas y los leucotrienos como los más importantes, los más estudiados. Hay muchísimos más, pero estos son los más comunes. Una célula rota, explota, libera sustancias como esta. No es lo único, porque también muchas veces, por ejemplo, en este caso, pueden entrar, yo acá los represento como puntos rojos, bichos. Por ejemplo, no sé, pensemos que son los estafilococos que colonizan la piel, una bacteria gran positiva que coloniza la piel. Está en todos nosotros. Es así, ya la dejamos abierta. Tienen sí, es el fantasma del anfiteatro central, que está ofendido porque le cambiamos los pisos. No,
Me agarró miedito, ¿no? Bueno, resulta que los bichos también tienen en sus membranas moléculas que actúan como mediadores químicos. Todo eso, esas moléculas que hablábamos recién, que se llamaban patrones, también son mediadores químicos. Entonces, entre los mediadores químicos que salen de las células rotas y los mediadores químicos que en realidad también están en las membranas bacterianas, por ejemplo, van a empezar a producir cierto fenómeno en el tejido donde se produce, que en este caso será la zona donde Pablo se pinchó. ¿Y qué van a hacer? Van a generar en los vasos sanguíneos, en las arteriolas, que ustedes saben que es la zona que más músculo tiene, estudiaban eso en trabajo de tiempo libre, porque ustedes veían que las grandes arterias tenían más bien tejido elástico y las arteriolas tenían más que nada músculo, van a generar un fenómeno al pegarse esos mediadores en el receptor específico del músculo liso de los vasos, de las arteriolas, van a generar relajación y eso va a generar un fenómeno de tener una arteriola chiquitita a tener una arteriola más dilatada. Vasodilatación arteriolar. Ese es un fenómeno que se produce directamente por los mediadores químicos locales. Será la histamina, la serotonina, la prostaglandina, los tromboxanos, los leucotrienos, el factor de agregación plaquetaria, la serotonina, toda la lista esa gigante de mediadores químicos que tenemos. Todos producen vasodilatación, algunos un poco más, algunos un poco menos. Óxido nítrico. Bien, esos mediadores químicos no solo llegan al vaso sanguíneo, sino que también llegan al capilar y le pegan a receptores que tienen los endotelios. Me deja medio ciego este coso, que lo tengo. ¿No le hace a usted que es medio fuerte, sí? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer, estos mediadores químicos se van a pegar a los endotelios o células endoteliales y van a generar la contracción de la célula. Tiene un citoesqueleto donde tiene un aparato contráctil, como la mayoría de nuestras células, y esas células se achican. Vamos a ver acá, ¿ven? Se han achicado, ven que son más chiquitas ahora que las otras, y entonces dejan un espacio. Esto es porque, mira, acá tienen un medidor químico pegado a esta célula, un medidor químico pegado a esta célula. Resultante, se achican las células, se contraen, y eso va a permitir que esta estrellita que ven ahí, que era un glóbulo blanco, por ejemplo, un neutrófilo, pueda pasar. Y ahora lo ven ya pasando, ¿lo ven ahí? Y por ahí también pasa agua y pasan algunas proteínas. Vamos a hablar de eso un cachito. Primero, esto que ocurrió acá en 3 diapositivas, que yo hice clic, clic, es una forma muy burda de mostrar un fenómeno que es recontra complejo y que ustedes por ahí lo leyeron y lo vieron, que es que estos mediadores químicos que se pegan a la célula endotelial le hacen producir a la otra parte de la célula, la que está en contacto con la sangre, unos ganchos, ¿sí? Que se llaman factores de adhesión. ¿Sí? Entonces los glóbulos blancos se adhieren porque tienen receptores para esos factores de adhesión, que tienen nombres, como ICAM, LCAM, y eso se va a empezar va a generar que esta célula o glóbulo blanco, que podría ser un neutrófilo, empiece un mecanismo de rolado, se empieza como a pegotear ahí, se deforma y termine pasando. No es que pasa como si fuera un colador que se rompió y se abrió y pasó, sino que tiene un desarrollo importante. ¿Cómo esta apertura que permite la salida de la célula y la salida de agua y proteína, se denomina aumento de la permeabilidad vascular. Entonces nosotros para nuestra cabeza siempre decimos que los mediadores químicos aumentan la permeabilidad vascular. Lo que pasa es que vascular es un término muy grande. La verdad es que debería ser aumento de la permeabilidad capilar, pero en todos los libros van a ver la palabra vascular. Porque no deja de ser un vaso el capilar. Bien.
Sale agua porque el espacio ese se hace más grande. Ustedes saben que cuando llega la sangre de un vaso como una arteriola al capilar, siempre sale agua. ¿Van a decir esto? Jugate por la noticia. Pero después se concentran las proteínas que están acá, que quedaron en el vaso, que no pueden salir normalmente, y entonces atrapan el agua por un efecto osmótico, que nosotros, como son proteínas y no es una membrana real, como la membrana celular, le llamamos efecto oncótico. ¿Se acuerdan? Y hablamos de oncoticidad. Entonces, el agua sale al tejido, baña los tejidos, sirve porque lleva oxígeno, nutrientes a nuestras células y después vuelve. Es el circuito del agua. Y ustedes lo estudiaban a partir de incluso una ecuación con presión hidrostática, presión oncótica. ¿Se acuerdan? Listo. Resulta que como esto se abrió bastante, se van las proteínas también. Y eso hace que una parte del agua no pueda volver, porque el agua volvía por la presión oncótica que había al concentrarse las proteínas en el interior del vaso, acá, a la salida. Como ahora las proteínas se van también, entonces no me deja volver el agua. Y por eso el agua se va a acumular en el tejido. Y una de las cosas que vieron en la unidad problema número 2 eran las causas de líquido en el tejido, que el líquido en el tejido, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Edema. Y había muchas causas. Una era el aumento de la presión hidrostática, otra era la disminución de la presión oncótica cuando teníamos una enfermedad perdedora de proteínas, pero otra era la inflamación, ¿se acuerdan? Por la salida de agua con proteínas hacia el intestino. Y eso define un tipo de edema que es bastante particular, es medio único en su caso, porque tiene proteínas. Los otros edemas, cuando no son inflamatorios, no tienen proteína. Y eso da origen a una diferencia clásica. ¿Y cuál es? Bien, todos lo dijeron bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un exudado o un trasudado? Estas preguntas abundan en los exámenes. Todo esto simple. Si uno se la complica, está al horno. Bien, perfecto. Entonces, el edema inflamatorio es un exudado. Bien. Está bueno que haya más agua en el lugar para que las células se desplacen mejor. Está bueno que llegue más sangre al lugar, la vasodilatación, para que lleguen más leucocitos. Y los leucocitos que más van a llegar van a ser los que más están en la sangre, dentro de la fórmula leucocitaria. ¿Cuáles son los leucocitos que más están en sangre? Los neutrófilos. Entonces van a ser los neutrófilos los que más pasan ahí. También van a pasar monocitos, también son muy frecuentes en sangre, que los monocitos son la forma circulante del que está estacionado en el tejido, que se llama macrófago. O sea que los segundos que van a pasar en número, en cuantía, van a ser los monocitos, y encima de paso cañazo, en el tejido tenemos ya macrófago estacionado, porque en todos los tejidos hay macrófagos, que en distintos tejidos tendrán distintos nombres, pero son macrófagos, célula de Kupfer, célula de Langerhans, etc. Bueno, genial. Esa célula o glóbulo blanco, que podría bien ser un neutrófilo, va más selectivamente paseando hacia el lugar donde más mediadores químicos hay, que es donde se produjo la lesión. ¿Por qué? Porque hay una concentración mayor, de mayor a menor, porque se va expandiendo, hacia el lugar en cuestión. Ese caminito, que no es una cosa al azar, sino que es porque el leucocito tiene receptores para esos mediadores químicos, ese caminito se llama quimiotáxico, taxiquímico. Entonces, van a ir hacia donde está la lesión. Esto, entonces, que lo ponemos ahí como 3, se llama quimiotaxis. Va a ser atraído hacia el lugar en cuestión. Acá tenemos un neutrófilo o un macrófago que se está por comer, en este caso a un estafilococo que también entró al vulnerarse la barrera, esa barrera cutánea. Pero se podría estar comiendo también un pedazo de la célula rota, no sé, lo que sea.
puede el neutrófilo, al pegarse a ese estafilococo, reconocerlo directamente por las proteínas y algunos lipopolisacáridos que tiene esa pared bacteriana y comerlo. No le hace falta nada, lo puede comer. Pero acá vemos un ejemplo donde los mediadores químicos están pegados a esa bacteria y eso facilita que el neutrófilo y el macrófago fagociten al bicho. Esa facilitación para comer, esa invitación a comer, porque el neutrófilo y el macrófago tienen un montón de receptores para mediadores químicos, se llama opsonización. La opsonización, que acá lo representé como que, bueno, ya está, saca sus pseudópodos y se come al bicho. Acá, por ejemplo, van a ver un ejemplo de quimiotaxis y opsonización. Lo vamos a pasar de nuevo. Este es un leucocito y esta es una bacteria, ¿ven? Miren cómo se lo comió. Pero la fue siguiendo, ¿eh? Vamos de nuevo. Ahí la sigue. Creo que emite un pedazo hacia la bacteria. Es fantástico. Esto es fantástico. Esto me lo quedaría mirando todo el día. Pero bueno, hay que seguir. Acá tienen, miren cómo emiten los pseudópodos. Truk se lo comió. Chau. Ahí está. Ahí se unen al fagolisosoma, se unen al lisosoma, forman el fagolisosoma, y ahí se hace un cachengue, y bueno, qué sé yo lo que pasó ahí. Pero bueno, es una microfotografía tomada una tras otra, o sea que medio. Pero bueno, lo importante es mostrar eso. Listo, Ortiz. Bueno, a su vez, bueno, acá está el neutrófilo y el macrófago que se comió a la bacteria. Miren esto, esos mediadores químicos que hacían todo esto, que vimos, la salida de agua, también llegan, miren, a las dendritas de las neuronas del dolor. Acá adelante, Por eso, sí. No importa, igual está bien, está bien. Yo ya les avisé a los chicos que era por el bien común. Sí, pasa. Exacto. Estamos arreglando los aires como le dijimos. Así que. Sí, claro, dale, buenísimo. Vamos a prender un aire, van a entrar en modo hibernación y después. Pero está bueno para despertarlo, porque estaba haciendo calor. Yo ya estaba medio. Sí, por supuesto. Opsonizar significa saborizar. Es un procedimiento por el cual los mediadores químicos facilitan la fagocitosis. Comer una bacteria saborizada con mediadores químicos es más fácil. ¿Se entiende? Porque en realidad la membrana del leucocito está llena de receptores para mediadores químicos. Cuando pegan esos mediadores químicos que están rodeando a la bacteria o lo que sea, se activan mecanismos. El acoplamiento a un receptor activa mecanismos, que en este caso son los de la fagocitosis. Que se puede producir igual, pero es más fácil si tenemos este procedimiento. Anda viniendo, entrando y saliendo lo que necesite. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, entonces, la llegada de mediadores químicos a las neuronas que están en ese tejido, en esa piel, llevan a la activación de neuronas, porque producen potenciales del receptor y después potencial local, digamos, que llega a un umbral y dispara un potencial de acción y ese potencial de acción viaja por las neuronas hasta nuestro cerebro. Y entonces, Pablo tuvo dolor cuando se pinchó. Eso fue una estimulación mecánica de los receptores del dolor. Pero si se sacó el pinche, uno diría, bueno, te tiene que dejar de doler, no.
¿Qué está diciendo? ¿Que te duele? No, le sigue doliendo porque llegan los mediadores químicos y ellos son los que ahora están estimulando las neuronas del dolor. La mayor parte de los procesos de dolor, imagínense chicos, ya estamos empezando a ver cosas que dominan a la medicina. El dolor es el síntoma más importante de toda la medicina. Y el dolor puede ser directo, pero también puede ser indirecto por mediadores químicos. Y muchas veces para combatir el dolor tenemos que utilizar algo antimediador. Por ejemplo, si habíamos dicho, no sé, que las prostaglandinas son mediadores químicos y las prostaglandinas, por ejemplo, producen dolor cuando pegan en las neuronas del dolor, si tomamos un ibuprofeno, que es un fármaco que inhibe a las prostaglandinas, a la generación de prostaglandinas, baja el dolor. Depende de cuáles son los mediadores químicos, a veces las respuestas son diferentes. A veces tenemos respuestas de dolor y a veces tenemos respuestas de picazón o prurito. Hay diferentes patrones de activación para neuronas comunes y también hay neuronas diferentes. Hay neuronas del prurito y neuronas del dolor. Pero después hay algunas neuronas que comparten las dos modalidades, según cómo se las estimule. Básicamente, según el mediador químico que pegue en esa neurona. Por ejemplo, si pega el mediador químico llamado histamina, la respuesta que se va a sentir en el cerebro es una respuesta llamada picazón o prurito. Si lo que pega es serotonina, prostaglandinas y leucotrieno, la sensación que opera es dolor. Entonces, si, digamos, son cientos los mediadores químicos, pero dentro de estos cuatro, para establecer una diferencia, la histamina es la que produce picazón o prurito. Y los otros tres, serotonina. Perdón. Serotonina, prostaglandinas y leucotrieno son los encargados de transmitir señales de dolor, de activar señales que representen en el cerebro dolor. Habitualmente, cuando organizamos estos cursos así, yo les paso después a la centro estudiante todo esto para que lo tengan, no se asusten. Se lo vamos a pasar. Bien, fantástico. Por eso, cuando una persona tiene picazón, usa un antihistamínico, ¿verdad? Como la loratadina, la cetiricina, la brana, lo usarán ustedes. Les pica algo, tienen ronchas en la piel, que les pican, se toman esto, sí. Sí. Lo que pasa es que la palabra, no, porque hay mediadores químicos para otra cosa. Por ejemplo, mediadores químicos del movimiento intestinal, mediadores químicos del cerebro, que son los neurotransmisores. Estos son los mediadores químicos inflamatorios. Sí, sí. Cuando nos referimos a esa lista grande, hablamos de mediadores químicos inflamatorios. Gracias por la aclaración. Los mediadores químicos inflamatorios son todas aquellas moléculas que desatan el proceso inflamatorio o la inflamación. No, por favor. Y ustedes dirán, ¿y por qué picazón? ¿Por qué dolor? ¿Por qué no hay uno solo? Bueno, hay miles de cosas que después las van a ir estudiando. Por ejemplo, las enfermedades por parásitos trabajan de una manera muy particular. El cuerpo las intenta rechazar mediante un proceso que tiene que ver con unas células llamadas mastocitos y otras que se llaman eosinófilos, y se usa mucho como mediador la histamina.
En otras infecciones, como pueden ser las bacterias, los virus, etcétera, se usan estos otros un poco más que la histamina. Igual la histamina está presente siempre, pero hay más histamina, por ejemplo, en la inflamación por parásitos que en la inflamación por otros bichos. Y por eso, cuando tenemos inflamación por parásito, tenemos picazón. Picazón en la cola, picazón en la boca, picazón en la nariz. Porque se libera mucha histamina. Bien. Es hora de ir al meollo central del estudio de la injuria, de la matelar injuria, porque en realidad injuria es esto. Injuria sería este pedacito. En este ejemplo que estamos viendo de Pablo, la injuria es el clavo. La injuria es el estafilococo. Este combina injurias mecánicas con injurias biológicas del organismo. La palabra injuria o lesión son sinónimos y muchas veces son, o la mayor parte de las veces, son parte de la etiología. Cuando estudiamos una enfermedad, la enfermedad tiene una etiología, tiene una fisiopatología y tiene una clínica. Y es muy importante que nosotros sepamos diferenciar cuál es la etiología de una enfermedad, cuál es la fisiopatología, cuál es la clínica, para poder estudiar. Así como todos ustedes coincidirán que es importante saber fisiología para entender cómo actúa un fármaco, también es necesario saber fisiología para saber cómo se altera la misma a partir de una etiología. Vuelvo para atrás. La etiología es la causa de una enfermedad. Enfermedad o patología son sinónimos. ¿Sí? Y es una entidad donde falla algún mecanismo corporal, la enfermedad. Pero la etiología es la causa de esa enfermedad. Y la fisiopatología es el conjunto de mecanismos fisiológicos que se alteran en el organismo a causa de esa etiología. Esto parece una pavada. Pero es muy importante cada tanto situarse en esto, porque es lo que nos hace, en este caso, los que estamos todos acá, médicos. Vamos a ser médicos si logramos recibirnos, pero si logramos recibirnos comprendiendo esto. No, yo ya me recibí hace 27 años, así que no, ya me recibí, juro que me recibí, no tengo título trucho. Pero ustedes se van a recibir si logran entender esto, esta correlación, porque lamentablemente, por más que la quieran ver de arriba, de abajo, como las derivaciones del electrocardiograma, la transición es única, como los vectores. Hay una etiología que lleva a una fisiopatología y la fisiopatología, que es el conjunto de mecanismos alterados de la fisiología, nos va a llevar a la clínica de la enfermedad. ¿Qué es la clínica? ¿Qué es la clínica? No es el lugar donde van cuando están enfermos. Uno dice, voy a la clínica que me atiendan. No. ¿Qué es la clínica? Ah, también, eso también se llama clínica. Pero bueno, la clínica es el conjunto de síntomas y signos que demuestran la presencia de esa enfermedad. Porque conjunto de síntomas y signos hay un montón, pero que demuestran la presencia de enfermedad. Y dentro de a veces algunos dentro de los signos, algunos afuera, incluye una sarta de cosas que hoy tiene la medicina y que obviamente se van a recibir cuando sean médicos y luego tienen que saber esa sarta de cosas que se llaman exámenes complementarios. Porque los síntomas me van a llevar a sospechar, con los síntomas yo voy a tener, y con los signos, una presunción diagnóstica, o lo que llamamos un diagnóstico presuntivo, y de ahí voy a terminar planteándome
varios diagnósticos más, por las dudas, que se llaman diferenciales. Y después voy a terminar dando, algunas veces sí, otras no, una certeza, a partir de exámenes complementarios y a partir de tratamiento, que a veces empírico, también nos puede definir qué era esa enfermedad. Y esto termina siendo como un juego de detective. Cada vez que ustedes, lo que pasa es que después uno se olvida, ¿no? ¿Se acuerdan esa frase de Mujica que dice que todos estamos destinados a morir, pero todos estamos programados para luchar por la vida? ¿Eh? Y que no sabemos lo felices que somos cada día que vivimos. Bueno, esto es lo mismo. En realidad, cada vez que nosotros estamos frente a un paciente, estamos jugando a los detectives, jugamos, obviamente, si jugamos nos llevan presos, pero estamos teniendo una labor de detective tan importante como la que tiene el detective, ¿no? Porque tenemos que agarrar un montón de síntomas y signos, unirlos y decir, che, me parece que te pasa esto, te vamos a estudiar un poquito más, o no, me quedo acá porque ya no tengo más herramientas, no sé, pero algo, y le voy a acertar o no en base a, bueno, haber estudiado la clínica de un montón de enfermedades. Lo que pasa es que para estudiar la clínica de un montón de enfermedades, también necesito saber la fisiopatología. Si quiero tratar una enfermedad a partir de su clínica, haberla detectado a partir de su clínica, si quiero curarla del todo, tengo que saber cuál es la etiología. Bueno, a eso me voy a referir en los próximos minutos. Un poquito a eso. Porque a veces nos pasa, escuchen esto, y era lo que yo decía al principio, que por ahí estamos viendo un preparado anatomopatológico y lo que estamos viendo es esto nada más. Porque eso ya es una cosa que está ahí estática. Y yo digo, esto es una inflamación de tipo aguda. Pero yo no veo ni los neutrófilos moviéndose ni nada. Y muchas veces comparte patrones tan comunes con otras cosas que tampoco conozco la etiología. Pero me puedo plantear, si yo sé todo esto, me puedo plantear algunas hipótesis. Bueno, vamos. Si cuando empezaba la inflamación se producía vasodilatación, aparece eritema, que es el color rojo. ¿Por qué? El color rojo, y porque la sangre es roja. ¿Y por qué es roja? Porque tiene glóbulos rojos. ¿Por qué son rojos los glóbulos rojos? Porque tienen hierro. ¿Y por qué tienen hierro? Bueno, ¿y el hierro en qué estado está oxidado? Bueno, ya lo saben, la sangre es roja. Y donde hay mucha sangre, porque hay vasodilatación, se pone rojo. Ahí está. Vino y se fue. ¿Qué va a hacer? La permeabilidad vascular. ¿Qué va a generar el aumento de la permeabilidad vascular? Lo que ustedes conocen como edema. Podemos ver acá la diferencia entre una rodilla hinchada y una rodilla no hinchada. ¿Eh? Hinchazón, para nosotros en la jerga cotidiana, hinchazón, en la jerga científica, edema. No es lo mismo hinchazón que inflamación, porque inflamación involucra un montón de cosas más. Fíjense que la inflamación también es roja. Bien, la quimiotaxis y la opsonización van a incrementar el trabajo de las células, porque se tienen que mover, porque tienen que comer, porque tienen que destruir una vez que están adentro, etcétera, etcétera. Y eso va a generar calor. Y la activación de las neuronas del dolor o del prurito van a generar dolor o prurito, picazón. Esto que estamos viendo acá es lo que en una época se llamaba la famosa tetrada inflamatoria, descrita por primera vez por un tal Celso. Acá lo ven. Aulo Cornelio Celso, que vivió
entre el 25 antes de Cristo y el 50 después de Cristo, fue coetario de Cristo. Porque fíjense, estamos hablando de 2000 años atrás. Hace 2000 años, un tipo como Celso dijo: estos cuatro, eritema, edema, calor, dolor, no me escribo al turito él, pero no importa, lo metemos nosotros, tienen una causa común y hay un proceso fisiopatológico común a esas cuatro cositas, y él fue el primero en definir que eso se llamaba hinchazón, inflación, inflamación, pusieron diferente el nombre, pero él ya fue el primero en hablar de inflamación. A pesar de que no sabía un caso todavía de que existía ninguna célula, que no se sabía nada. No había visto nunca el microscopio, ¿sabes? Bien. Y después Galeno, como siempre, porque Galeno es, están todas, es nuestro héroe, por eso estudiamos medicina, Galeno, que vivió por ahí por el 200, siglo II después de Cristo, pero como no, por favor, metió una cosa, le agregó a la tetrada de Celso la impotencia funcional, que hoy decimos acompaña a lo que vamos a llamar los síntomas y signos locales de inflamación. Esto es lo local, creo que acá está, pero entonces me va, bueno, después lo definimos. ¿Por qué? Porque estos están localizados en el lugar de la inflamación. Porque estos síntomas y signos están ahí. Y depende de dónde estén, lo que nosotros vamos a encontrar. Porque no siempre están todos. Esto es lo que le pasa a los médicos cuando se enfrentan a una enfermedad. No ven todos los síntomas y signos que estudiaron. Ustedes van a estudiar para cada enfermedad 10 síntomas y signos y van a decir: estos son, el docente les va a pedir que ustedes se lo reciten, pero después, che, pero no, vos no sos porque yo esperaba 10 síntomas y vos tenés 8. Y esto que parece una joda, es uno de los principales errores de la medicina. Pensar que los síntomas y signos que estudiamos tienen que estar todos en una enfermedad para definir esa enfermedad. Por suerte ahora hay guías internacionales que a veces nos permiten definir por puntajes cuántos síntomas, pero no en todas las enfermedades. Y acá muchas veces pasa eso. Ejemplo. Si yo me golpeo la rodilla, voy a tener los 5 síntomas y signos, probablemente. Porque voy a ver la rodilla roja, porque la voy a ver con agua hinchada, la voy a ver más grande. Probablemente si la toco, siento calor, y el paciente me va a contar que le duele. Y si le digo camina, va a tener una impotencia funcional, va a renguear, no va a andar bien la rodilla, eso es la impotencia funcional. El órgano que está inflamado, que no funciona. Ahora, si me voy a un dolor, por ejemplo, una enfermedad bastante típica, producida por una agresión de un virus o de una bacteria en la faringe, en la orofaringe, voy a hablar de una faringitis. ¿Sí? Termina en itis, inflamación de la faringe. Y sin embargo, la mayoría de ustedes, porque eso sí, a esta altura ustedes están en el 3er año, viene la abuela y le dice: me duele la garganta, vos que estudiás medicina, decime qué tengo. Ustedes ya saben. Entonces, le hacen abrir la boca a la abuela y le ven rojo, le ven la garganta roja. Y ustedes le dicen: tiene una faringitis. ¿Y el edema dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Cómo veo el edema? A veces lo veo porque es una cosa descomunal y se ven los pilares tan agrandados que no pasa la úvula toda grande, pero yo tengo que tener algo muy potente para darme cuenta. La mayoría de las veces no lo uso. El calor. A ver, abuela, que te voy a meter el dedo a ver si está caliente la faringe y vomita. No puedes meter el dedo ahí. Le puedes meter un termómetro a la orofaringe. Entonces, este se lo pasan también. Y este está presente y el que desencadenó que la abuela
los vaya a buscar. El dolor. Entonces, la abuela le dice, nene, nena, no puedo tragar, me duele tanto que no puedo tragar. Ahí está la impotencia funcional. La disglusia. No puede tragar. ¿Por qué? Porque ¿para qué está hecha la orofaringe? Para tragar. Es por donde pasa la comida. Entonces, de los 5, tienen 3. Hay 2 que fallan. Pero igual uno dice una faringitis. Ahí lo voy a poner en discusión. Antes de seguir adelante con otro ejemplo, quiero aclarar que el tema de si es síntoma o si es signo, ¿verdad? Esto, chicos, es serio para ustedes, ¿no? Esto es serio. Esto es pato, porque no se llama, alguien dijo cuando estaban introduciendo muy bien un tema de anatomía patológica, inflamación. Sí, pero no se llama anatomía patológica la materia, se llama anatomía y fisiología patológica, se llama la materia, ¿no? Pues esto es una de las tantas materias que tenemos en el área. Estudia la fisiopatología también de los eventos. Y etiología depende de lo que sea, eso sería micro. Si tuvieran un traumatólogo que venga a explicarle los fenómenos mecánicos, sería traumato. Y acá en clínica no entra solo semio, sino que también entra diagnóstico. Digo, tendemos, por más que queramos, la palabra que a todos les gusta, que es ser holísticos, terminamos siempre compartimentalizando. Y por eso a veces nos cuesta, porque estudiamos la misma enfermedad en el libro de Robbins y en el libro de Semio. Estudios, Bocio. Y capaz que la misma enfermedad aparece en el libro de micro. Y capaz que ustedes están viendo el bicho, pero también el libro de micro les cuenta la enfermedad. Bueno, genial. A ver, otra enfermedad que si están aburridos me avisan, ya falta poco, no se preocupen. Pero es muy importante esto, porque es la base de toda la medicina. Me encanta, me alegro que me hayan pedido que dé esta clase porque es fantástico. Es lo más lindo que hay. El que no le gusta esto que estamos viendo, y capaz que no le gusta la medicina, a tiempo. El que le gusta, se queda. Es re lindo esto, es re lindo, porque es la base, es la base. Por ejemplo, una hepatitis sería una inflamación del hígado. Hepatitis. Bueno, el hígado tiene una enfermedad X, por ejemplo, un virus, puede ser una bacteria, puede ser una lesión tóxica, como el alcohol, que produce daño en el hígado, entonces tuvo una intoxicación alcohólica aguda, tiene una hepatitis alcohólica. Bueno, la etiología la sabemos, la fisiopatología de la inflamación es esta. El hígado va a estar rojo, nadie lo puede negar, va a tener más sangre ese hígado. Pero ¿cómo lo veo yo? Tengo vista láser. Digamos, yo veo la pared abdominal, no veo abajo el hígado. Y yo le abro la panza porque estoy haciendo una cirugía, bueno, podré ver el hígado ahí que está rojo, pero en la habitual no, en la semiología tradicional yo no veo eso. Sin embargo, el edema sí, por eso ustedes lo que hacen, el hígado, cuando tienen que revisar el hígado, no es solo la infección, a ver si hay algún bulto o algo que se note a simple vista, sino que lo más importante en la semiología hepática es la palpación y la perfusión. Porque de esas dos maneras ustedes pueden establecer si el hígado está agrandado. Palparlo en la cotidiana no se palpa. Ahora, si está inflamado, se palpa. Tengo una hepatitis. Y también pueden excursionar con la percusión a ver hasta dónde llega. O sea que el edema sí lo puedo detectar. Signo de hepatitis. El calor tampoco. Muy raro que yo pueda a través de la pared empezar a poner la mano a ver si acá, allá, qué sé yo. El dolor sí, dice, me duele el hipocondrio derecho, puede ser una hepatitis. ¿Sí? Y la impotencia funcional, por supuesto. Si una rodilla no anda porque está inflamada, el paciente camina mal, renguea. Capaz que ni apoyar, puede andar faltando. Cuando el hígado funciona mal, la impotencia funcional es
dramática, de todo, porque ¿se acuerdan ustedes cuando estudiaban esa gran célula con todos los metabolismos, con todo? Bueno, esa es la célula hepática. Tiene todos los metabolismos, todos. Puede depositar glucógeno, puede guardar grasa, puede hacer transaminación de aminoácidos no esenciales que vengan de una proteína para formar glucosa, gluconeogénesis. Sintetiza gran parte de las proteínas corporales, o sea que puede formar proteínas transportadoras de hormonas, proteínas que conservan el plasma, evitando los edemas, la albúmina, fabrica los factores de la coagulación, fabrica la bilis para poder absorber las grasas y encima detoxifica una gran cantidad de sustancias de todo el organismo. Por ejemplo, pone la bilirrubina como gran ejemplo, pero en realidad montones de sustancias terminan hechas percha en el hígado, gracias al cielo que está en el hígado, nos permite detoxificar. Entonces, si está inflamado el hígado, la impotencia funcional será diarrea, grasas, porque atorrea, porque no puede absorber los líquidos, porque no produce ácido biliar. Sangrado, porque no puede fabricar los factores de la coagulación. Edema, porque no puede fabricar las proteínas necesarias para conservar los líquidos. Aumento de la bilirrubina, porque no la puede procesar, no la puede destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser parte de lo que llamamos la impotencia funcional. Entonces, cuando estudiamos una hepatitis, la estudiamos así. Vemos las causas de hepatitis, decimos, bueno, las hepatitis en su mayoría son virus, alcohol y otros tóxicos más. Después decimos, pasa todo este quilombo. Después decimos, está esto y estudiamos cuál es la función para saber cuál es la disfunción. Y chao, ya está, aprobaron la hepatitis. Después uno puede ver ciertos detalles, si es más aguda, si es más crónica, si es más fulminante, pero en general, este esquema sirve para toda la medicina. Se van a ir agrandados de acá, yo ya aprendí todo. Chao, ¿para qué voy a seguir estudiando? Hay que seguir estudiando, porque miren este otro cachengue. Todo esto después lo vamos a poner como los síntomas locales, o signos y síntomas locales, o la clínica local de inflamación, o sea, del lugar. Pero esto que viene acá, chao, esto es general. Los mediadores químicos, a veces, como se meten en la sangre, recuerdan que se metían por acá, pueden viajar hasta estructuras muy lejanas como el hipotálamo. Y en el hipotálamo hay receptores para mediadores químicos y esos receptores pueden pegar en distintos centros que ustedes estudiaron hipotalámicos. Por ejemplo, uno de los centros más comunes que ustedes estudiaban es el centro térmico. Cuando se activa el centro térmico, la clínica es fiebre, la elevación de la temperatura. Hago un pequeño paréntesis acá, esto sí es importante. La fiebre es un elemento importantísimo en la medicina como el dolor. Es otro motivo de consulta re frecuente. Y no se produce por cualquier cosa, se produce por esto. No hay otra cosa que produzca fiebre. O sea que si hay fiebre, hay inflamación. Y si hay inflamación, puede haber alguna etiología. Entonces después tengo que buscar la etiología de esa fiebre. Por ejemplo, en un bicho. Pero también si es inflamación, puede ser una enfermedad autoinmune inflamatoria. No necesariamente la fiebre puede venir solo de los bichos. Y bueno, incluso, por ejemplo, el paciente que viene de un postquirúrgico importante, que le acaban de sacar un pedazo de algo, y la cirugía fue muy lesiva, deja inflamación por todos lados. Y entonces los mediadores químicos llegan, ustedes van a estudiar
que horas después de una gran cirugía el paciente tiene fiebre, y no siempre por un bicho, es por la lesión que produjo la cirugía. Se estudia, eso está estudiado, ¿no? Uy, le apareció fiebre, no, pará. Como está apareciendo acá bien precoz, es toda una fiebre por la cirugía. Después si aparece a las 48 horas, estamos al horno, empiezan a buscar los bichos y ahí está malo. Pero en general es así. ¿Qué es la fiebre? Me pregunté a ustedes, ¿eh? A veces el aumento de la temperatura. Claro, muy bien. El aumento de la temperatura por culpa del hipotálamo. Porque si yo salgo a correr o estoy en un ambiente caliente, la temperatura mía va a subir. Por ejemplo, si ustedes se miden la temperatura cuando están corriendo, pueden tener 40, 41 grados en la axila. Pero tienen al hipotálamo peleando para que la temperatura vuelva a 37. A 37 grados en el central. Acuérdense que después la axila, la temperatura periférica es un poco menor. 65, 36. Acá no, acá el hipotálamo se le antoja que quiere que la temperatura no sea 37, sino que sea 39. ¿Por qué al hipotálamo se le antoja eso? Le pegan los medidores químicos y el hipotálamo entonces dice, bueno, esto es una boludez, lo estoy diciendo yo, el hipotálamo no piensa, pero dice, uy, hay inflamación en algún lado, puede haber bichos. Elevemos la temperatura porque los mecanismos de destrucción de los neutrófilos y de los macrófagos funcionan mejor a temperaturas más altas. Entonces, la fiebre es un mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para mejorar el combate contra los bichos. Por ende, es parte de la respuesta inflamatoria. ¿La inflamación para qué era? Para matar a esos bichos. Por eso, cuando el hipotálamo se decide, o sea, le llegaron los medidores químicos y dijo, uy, acá está ocurriendo algo, voy a subir la temperatura. Cuando se decidió subir la temperatura, se ponen en marcha los mecanismos de calentamiento. El hipotálamo lo que hace es gatillar todos los mecanismos de calentamiento. ¿Cuáles eran? ¿Eh? Sí, temblar. Por eso cuando nos sube la fiebre, temblamos. Y sentimos frío. Pero en realidad porque estamos buscando abrigo. No estamos buscando abrigo porque haga frío afuera. Estamos buscando abrigo porque queremos calentar al organismo. Por eso nos tapamos, nos abrigamos. Son todos cambios conductuales. Pero que los hace el hipotálamo a propósito. ¿Qué otro? No, porque la sudoración es un mecanismo de enfriamiento. Acá lo que tiene que hacer es calentar. Vos estás en 36, por ejemplo, estás en 37 de central, de temperatura central, y ahora el hipotálamo dice que subía a 39. Entonces, ¿qué hace? Temblamos, buscamos abrigo. Sí, también, muy bien, muy bien. Ella dijo algo muy correcto, que es que se produce vasoconstricción cutánea para llevar la sangre a la parte más central y que no se enfríe al contacto con la piel afuera. Por eso, generalmente cuando nos sube la fiebre nos ponemos pálidos. Bien. Y después está el aumento de las hormonas tiroides, que uno siempre se olvida, porque las hormonas tiroides generalmente trabajan al compás del hipotálamo para aumentar la temperatura o disminuirla. O sea, siempre la aumentan, obviamente, pero cuando hay una situación donde se requiere subir la temperatura, van a aumentar las hormonas tiroides. ¿Está? Bien. Sí. Bueno, estos mediadores químicos, como los prostaglandinas, la serotonina, el leucotrieno, la histamina, muchas que se llaman interleuquina, por ejemplo, una que se llama interleuquina 6, viajan por la sangre hasta el hipotálamo, pegan en receptores que inician la activación del centro térmico para generar fiebre. Por eso se llaman pirógenos. Por eso se llaman pirógenos, porque suben la temperatura. No siempre va a ocurrir esto, no siempre. Tiene que ser una inflamación importante. Entonces, por ejemplo,
Si la faringitis es leve, capaz que no tengo fiebre. Pero todos ustedes habrán tenido alguna vez una faringitis viral o un resfrío viral con fiebre. Y algunas veces no. Eso dependerá de la severidad o del monto de la etiología y un poco también de la respuesta fisiopatológica. Hay organismos que tienen respuestas más suaves, esos van a tener menos fiebre, produciendo menos mediadores químicos, otros tienen respuestas más fuertes. Hay gente que dice, a mí ante cualquier boludez me sube la fiebre. Y es verdad. Y hay gente que dice, no me sube nunca. Eso también depende de cuántos mediadores químicos liberamos. ¿Sí? Y si yo quiero que baje la fiebre, tengo dos caminos. O espero a que se me vaya la enfermedad, se vayan los mediadores químicos y todo vuelva al hipotálamo, el centro térmico vuelva a la normalidad. O puedo tomar una medicación en contra de las prostaglandinas, que suelen ser los más comunes pirógenos del organismo, que es el ibuprofeno, diclofenac, aspirina, paracetamol, etc. Entonces, o cuando se van los neurotransmisores químicos, o cuando me tomé el ibuprofeno, el hipotálamo va a regular para enfriar. Va a poner en marcha los mecanismos de enfriamiento. ¿Cuáles son? Ahora sí, sudoración, me destapo, busco, digamos, lugares frescos, claro, para bajar las hormonas tiroideas, vasodilatación cutánea, entonces me pongo colorado. Pero la gente dice, no, la madre dice, le está bajando la fiebre al nene porque transpiró, se transpiró todo. ¿Sí? Está bajando la fiebre, está colorado, le está bajando la fiebre. ¿Está? Nene. Bien. Si la fiebre es un mecanismo bueno para la inflamación, ¿por qué corcho la bajamos? ¿La bajamos siempre? No. Hay una tendencia a creer que bajamos siempre la fiebre, pero es porque en realidad nosotros solo bajamos la fiebre de las personas que tienen enfermedades infecciosas controladas, ya diagnosticadas, o las más comunes de todo el universo de los bichos, que son las enfermedades virales respiratorias. Entonces, una enfermedad viral respiratoria diagnosticada, como puede ser un dolor de garganta más resfrío, más fiebre, es un virus respiratorio, yo digo, es un virus respiratorio, se va a curar solo, porque el sistema inmune pone una serie de mecanismos para curar ese virus, entonces le bajo la fiebre para que esté más cómodo. Ahora, ¿va a durar más ese virus? Sí. Probablemente el día que yo tomo o varios antiinflamatorios para bajar la fiebre, la enfermedad dure más. Porque ese mecanismo que era la fiebre para mejorar la lucha contra la enfermedad se perdió. Muchas veces no la bajamos porque no queremos esconder nada, porque muchas enfermedades, teniendo la fiebre, nos están avisando de la gravedad de la enfermedad, de cómo se desarrolla, etc. Y a su vez, porque si tomamos un antiinflamatorio para la fiebre, muchas veces desinflamamos todo y todos estos mecanismos pierden. Y si yo pierdo estos mecanismos en una peritonitis, y estoy al horno. En una apendicitis, estoy al horno. Entonces, si una persona viene con dolor abdominal, en fosa ilíaca derecha, y fiebre, yo llevo un antiinflamatorio y estoy haciendo una mala praxis, porque esa persona puede olvidarse del dolor, porque ya no le duele más por el antiinflamatorio, se va a su casa, hace su vida, que yo, y después aparece con la peritonitis. Lo que pasa es que es tan frecuente la virosis respiratoria que la mayoría de las veces nosotros asociamos que cada vez que hay fiebre nos dan un antiinflamatorio, pero no es así. Bien, perfecto. Los centros anímicos también son tocados por los mediadores químicos inflamatorios, como dijo ya la compañera. Y entonces, cuando tenemos muchos mediadores inflamatorios, nos sentimos cansados. Entonces, si yo tengo una diarrea inflamatoria o una neumonía,
una neumonitis o una bronquitis, yo voy a empezar a tener sensación de cansancio. Y eso también está diseñado a propósito para que la persona gaste menos energía en otras cosas y su energía se gaste más en el sistema inmune, en la inflamación, combatiendo contra la noxa, injuria, lesiones. Entonces, no, me voy a jugar un partido de fútbol 1 hora y media en cancha de 11. No, pará, quédate en casa. Eso el cuerpo le dice a la persona, baja un cambio, quédate en casa, descansada porque estás con una inflamación. Muchos de ustedes habrán estado alguna vez, porque después vienen igual, ya el COVID no nos enseñó nada, mentira, nos tendría que haber enseñado, pero algunos de ustedes están enfermos y vienen igual para no perderse la clase de inflamación del doctor Molina, y están cansados, no tienen ganas de estar acá. Han hecho percha porque están con una virosis respiratoria, pero vinieron igual. Bueno, qué sé yo, lo perdono. Pero en general, la lógica sería quedarse en casa. No contagiar, etc. Bueno. Hay un centro que se llama el Centro de la Saciedad. Ustedes lo estudiaron en nutrición, que era el que generaba sensación de saciedad cuando recibía a la insulina y a las leptinas. ¿Se acuerdan? Y las señales, perdón, primero de todo las señales mecánicas, químicas que venían del estómago. ¿Se acuerdan? Entonces, llenamos el estómago, hay saciedad. Comemos, sube la insulina, saciedad. Pero esas saciedades son de corto plazo y después cuando ya se deposita la grasa en el adipocito se libera leptina, la leptina pega en el centro de la saciedad y generamos saciedad más duradera, ¿se acuerdan? Y más duradera es mientras más grasa comemos, porque la grasa es la que más genera aumento de las leptinas. Bueno, resulta que todo ese mecanismo se estimula cuando estamos con inflamación general y terminamos teniendo anorexia. Es muy común, les habrá pasado a ustedes que en alguna infección muy potente no tenían ganas de comer. Les tiro una, dengue. ¿Alguno de ustedes tuvo dengue hace poco? Bien. ¿Tuviste ganas de comer? No. Bueno, ustedes no escucharon allá atrás. Impresionante lo que dijo. Bajé 4 kilos, dijo. Porque el dengue, por ejemplo, genera tanta liberación de mediadores químicos. Gracias. Que genera anorexia. Y encima genera que el adipostato se active. ¿Se acuerdan que cuando nosotros depositábamos grasa, hay un centro que se llama adipostato, que está en relación con el centro de la saciedad, que lo que hace es aumentar la liberación de adrenalina y hormonas tiroideas después de guardar grasa? Se lo resumo, porque es re importante, porque a veces uno no le da mucha bola. Comemos y la tendencia es guardar, ¿se acuerdan? La tendencia es guardar lo que comemos, porque el cazador-recolector nunca sabía cuándo iba a volver a comer. Entonces, cuando se guarda grasa en los adipocitos liberan leptina. Las leptinas llegan al adipostato, en el centro de la saciedad producen saciedad. Y en el adipostato, que es otro centro, lo que hacen es activar la lipólisis vía activación de adrenalina y hormonas tiroides. Son catabólicas, ¿te acuerdas? Entonces, estamos todos locos. Si yo como y guardo, ¿por qué eso tiene que ser una señal para que se queme grasa? La respuesta es la autorregulación, la famosa homeostasis que todo el mundo habla, para que no se pase de mambo. Porque muchas veces el cazador-recolector, cuando estaba muerto de hambre, porque hacía días que no comía, encontraba un bicho y se lo manducaba todo. Entonces eso le podía generar cambios muy importantes de peso. Entonces, para no mambearse con el peso, porque además la obesidad es una enfermedad que trae un montón de trastornos, el cuerpo humano sabio, Tata Dios, la evolución natural, quien haya sido que nos diseñó, puso en el cuerpo un mecanismo para que no se pueda guardar tanta grasa tampoco. Entonces, una parte de la grasa guardada siempre se quema después de comer. Y es parte de esa famosa termogénesis inducida por los alimentos que ustedes estudiaban, que después de comer, a las 2 o 3 horas de haber comido, sentimos calor y no, bueno, media hora, 1 hora. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Estos mediadores químicos inflamatorios también activan al adipostato
haciendo que se libere adrenalina y hormonas tiroides, toda esa historia, y se queme grasa. Entonces, a veces los pacientes no tienen tanta anorexia, pero dicen, yo estoy comiendo y pierdo peso. ¿Cómo es posible que estoy re flaco? Porque el dengue, por ejemplo, produce mucho estas dos. O sea, que vos no perdiste 4 kilos solo por no comer, porque probablemente 4 kilos es un montón para 10 días de no comer. Capaz que lo que a vos te pasó es que no tenías ganas de probar un bocado, que eso es la anorexia, y por otro lado perdiste peso por la activación de la hipotasia. Y eso es muy común de ver. Por eso hay que alimentar tanto a los pacientes que están internados, porque la mayoría de los pacientes internados tienen inflamación y la mayoría están perdiendo peso. Por esto, ¿cómo estudian al tuberculoso crónico? Pérdida de peso. Los que ya pasaron tuberculosis en defensa y la estudiaron, una de las grandes características, ¿por qué? Porque tiene inflamación crónica. A veces lo que más define que el paciente pierda peso es que la inflamación sea duradera, larga. Es otra enfermedad inflamatoria muy importante, crónica, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el cigarrillo. Se inflaman los bronquios, se inflaman los alvéolos, enfisema, bronquitis crónica. Esa enfermedad es inflamatoria y como el tipo está todo el día fumando, es crónica porque la lesión es crónica. Mientras la persona fuma, pierde peso. Entonces dice, no, a mí me hace re bien el cigarrillo porque no engordo con el cigarrillo. Y cree que está fantástico eso, y en realidad lo que está teniendo es inflamación crónica de sus pulmones y está teniendo señales para quemar grasa. Por eso después de que retiran el cigarrillo, suben de peso. ¿Está? Increíble, ¿no? Le da una sensación de... Fantástico, fantástico. Por eso hablé de inflamación aguda la mayor parte del tiempo, pero también está la inflamación crónica. Hablar mucho lleva a una lesión aguda de las cuerdas vocales, a una laringitis aguda. ¿Sí? El síntoma es nada más que la impotencia funcional, porque no ve un coraca la laringe. ¿Ustedes ven la laringe? ¿Cuál es el síntoma de una laringitis? ¿La disfonía o la afonía? Me estaba acordando porque me estoy quedando afónico. Eso es agudo. Es de duración corta, se inicia muy rápidamente y se caracteriza por el exudado de fluido plasmático y migración de leucocitos. De la inflamación aguda, de una rinitis viral, de una faringitis, de una hepatitis A, que son las agudas. Ahora, en la crónica puede durar meses o incluso años y se caracteriza por el infiltrado ya más que nada de linfocitos y macrófagos, porque acá migran todos los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, son los más frecuentes. Y siendo los más frecuentes los neutrófilos, sin embargo, en la inflamación crónica se van quedando los linfocitos y los macrófagos, por cuestiones que van a aprender mejor cuando vean sistema inmune, y tiene que ver con que los linfocitos que están empiezan a atraer por medio de citoquinas o linfoquinas, interleuquinas, más que nada a los linfocitos que a otras células. Porque ahora vamos a ver en unos minutos que los linfocitos van a ser los responsables cuando uno tiene una inflamación. Siempre en una inflamación aguda también van a llegar los linfocitos, pero linfocitos y macrófagos van a ser los más importantes a la hora de estimular el nuevo crecimiento, porque para algo se hizo la inflamación. Había que limpiar para luego armar. Lo que pasa es que en la inflamación crónica, la estimulación tan grande que tienen las arteriolas para abrirse termina también en un proceso nuevo llamado angiogénesis, que tiene que ver con aumentar el territorio sanguíneo o vascularizado, incluso el propio tejido conectivo. Entonces, vamos a ver, la miércoles. Bueno, si alguno ve esto, ya está, aprobó y Julia. ¿No? Digo,
Es un quilombo, se lo dejo para que después lo vean cuando reciban el material, pero acá básicamente dice que la causa de una inflamación aguda son los patógenos y los tejidos dañados. Esto era lo de Pablito. En cambio, la inflamación crónica es por falla en la resolución de la inflamación aguda. No la podemos resolver y entonces se vuelve crónica. Patógenos no degradables, por ejemplo, el de la tuberculosis. No lo puede, el macrófago se lo morfa, pero no lo puede romper. Y está ahí, persiste. Persistencia de cuerpos extraños. Se clavó una espina y hay un fenómeno inflamatorio crónico que se llama granuloma, que captó, encapsuló la espina y quedó como una inflamación crónica permanente. Fenómenos de autoinmunidad, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune se vuelve en contra del organismo, lesionándolo, son enfermedades que están activas todo el tiempo, entonces generan inflamación crónica, no aguda, con reagudización. Acá muestra un poco las principales células, neutrófilos, y acá ya aparecen los monocitos y los linfocitos. Los principales mediadores químicos, no importa eso, comienzo inmediato, comienzo retardado, pocos días de duración sin límite, resultados, resolución. En el caso de la inflamación aguda, ahora vamos a ver cómo se resuelve la inflamación aguda. Hay dos caminos. O, si hay inflamación crónica, destrucción persistente de tejidos. Fibrosis, necrosis. Después está esta columna, que es la inflamación de bajo grado que mencionaba la compañera que me preguntó por allá. Ahí está. Que me había preguntado por ejemplo, la obesidad. La obesidad, el síndrome metabólico que se da en la diabetes tipo 2, más algunas condiciones especiales de dislipemia y de resistencia a la insulina. Todas esas enfermedades que van a aprender en la unidad problema número 8, tienen que ver con lo cardiovascular muchas veces, por eso se estudia ahí, son enfermedades que liberan desde el tejido adiposo un montón de citoquinas y que el resultado es el daño vascular y otras cuantas cosas más. Esto se los dejo para que lo vean en cada enfermedad. Ustedes dentro de Injuria tienen un capítulo de obesidad y uno de nutrición. Y ahí van a ver cómo en la obesidad aparecen un montón de enfermedades inmunológicas más frecuentemente que si no tuviéramos obesidad. Por ejemplo, en la obesidad es más frecuente que haya alergias. Son enfermedades inflamatorias. En la obesidad es más frecuente que haya enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoidea, que son todas enfermedades inflamatorias. ¿Por qué? Porque ya de por sí la obesidad presenta mediadores inflamatorios en exceso. ¿Qué es la reparación? Los leucocitos que llegaron al lugar comienzan a secretar factores de crecimiento. Los que más, así como los mediadores químicos inflamatorios son un montón de moléculas, los factores de crecimiento son un montón de moléculas. Nada las vamos a mejorar. La más común es el factor de crecimiento similar a insulina. 1. Hay un montón, pero bueno, no lo vamos a nombrar. Pero son re parecidos a la somatomedina. Ustedes estudiaban en segundo año, no, en primero, cuando hablaban de hormona de crecimiento. ¿Se acuerdan que la hormona de crecimiento pegaba en el hígado y el hígado fabricaba somatomedina? Que lo que hacían eran dos cosas: activar la síntesis proteica y activar la división celular o la mitosis. Bueno, estos factores de crecimiento que son casi idénticos a la somatomedina, por eso hay una que se llama factor idéntico a la somatomedina 1, porque cambia una pavada. Esas moléculas que las producen los linfocitos van a hacer mitosis de células específicas y mitosis y activación de fibroblastos. ¿Para qué queremos la división y la activación de fibroblastos? Porque en el lugar vamos a necesitar un sostén, vamos a necesitar más tejido conectivo una vez que eso haya pasado. Por ejemplo, pensemos en una lesión en la piel, donde Pablito se había clavado el clavito, va a quedar un agujero. Y ese agujero tiene que ser rellenado con tejido conectivo.
Nosotros necesitamos, para hacer tejido conectivo, necesitamos más fibroblastos que se dividan, pero también que fabriquen más colágeno y elastina. A eso me refiero con activación de fibroblastos. Esa base va a permitir que los queratinocitos que están arriba, los que quedaron en los bordes sanos, se puedan dividir. Eso es lo que se llama mitosis de células específicas. ¿Cuál es el problema? Esto ocurre siempre. La división y activación del fibroblasto, estemos en el tejido que estemos, va a ocurrir. El tejido conectivo es así. Es un tejido que tiene mitosis. Ya está la laringitis al borde, ¿eh? Pero las células específicas yo las puedo activar, pero hacen lo que se le antoja. Algunas están preparadas para dividirse, como las del hígado, las de la piel, las del aparato digestivo, que nos mordemos y a las 2 horas tenemos todo normal. Y otras no se pueden dividir. ¿Cuáles, por ejemplo? Las neuronas. Las neuronas tardan 10 años en dividirse. Una neurona tarda 10 años en hacer una mitosis. No es que no la hace, pero la hace muy lento. Entonces, no podemos reparar un tejido con células específicas, por ejemplo, en el cerebro. Si las células específicas son de alta tasa mitótica y la lesión es pequeña y la inflamación es aguda, se dan todas las condiciones para que haya lo que llamamos restitución ad integrum. Entonces, el clavito que se clavó Pablito es un ejemplo clásico donde va a haber reparación ad integrum, porque va a ser chiquitito, se va a rellenar bien, se va a poder reepitelizar perfecto, no van a quedar ni huella de que ahí hubo algo. Ahora, si la lesión es más grande, puede ser que las células tengan alta tasa mitótica, pero no van a alcanzar a rellenar bien. Puede ser que el tejido conectivo no se desarrolle en forma perfecta y quede más subido, más abajo. En el caso de la piel hablaremos del queloide, o de la atrofia, o de la cicatriz atrófica, pero ya eso no es una reparación ad integrum. Eso ya es lo que nosotros llamamos reparaciones con fibrosis. Por ejemplo, en el cerebro, si se rompe algo, la reparación va a ser meterle tejido conectivo. Después, bueno, muchas células que quedaron podrán tomar la función de las que se movieron, la plasticidad neuronal y todo lo que pueda hacer milagro la kinesiología para que esto vuelva a activarse. Pero no es fácil, sobre todo si el tejido no tiene mitosis. Esto no tiene sentido. Esto se mezcló. Ah, sí, perdón. Sí. Sí. Y entonces, por ejemplo, no sé, para una operación por la parte en el prepararse. Sí, y supuestamente, si ustedes cortan una cicatriz, esa cicatriz no va nunca a restituir ad integrum, va a seguir cicatrizando con fibrosis. Eso seguro. A partir de un lugar que no tiene la misma estructura. Sí, por lo tanto, eso también sería un factor que favorece las reparaciones con fibrosis. Sí. Básicamente, las lesiones muy grandes de algunos órganos, por más que sean bárbaros para reptilizar o para dividir las células específicas, a veces no les alcanza. Acá hay una... Esta es una foto de acá mismo. ¡Qué loco que soy! Acá tienen el infiltrado agudo. Esto, y si no lo hago real al final, me cacheteé, estuvieron serios. Esto es un infiltrado inflamatorio agudo. Claro que yo no soy un experto en histología, pero acá está lleno, hay un vaso, y acá está lleno de polimorfonucleares neutrófilos. Las células estas son todas células miocárdicas, pero este es un vaso, una arteriola coronaria, y acá está saliendo en un infarto.
La lesión acá fue isquémica. Esto, por ejemplo, es un granuloma. Esto es una bola de inflamación llena de linfocitos. Cuando un patólogo ve esto, dice inflamación crónica. Y este es el fin. Chao. Obviamente que cualquier cosa que necesiten, a disposición, estamos arriba si tienen dudas, y les vamos a mandar esta presentación. Chicos, todavía no se vayan, que hay que pasar el QR para la asistencia. Así que denos un segundo que lo paso y ya los dejo ahí. Hola, ¿y cómo hacemos los que También estamos para anunciar de conectados? que vamos a estar avisando para el grupo de tercero algunas clases de repaso que estamos organizando para el segundo parcial de Injuria. Y también, hablando de la actividad de mañana, la feria de apuntes va a ser a las 12 del mediodía, no a las 4 de la tarde. Y después vamos a hacer una actividad de toma de presión para la comunidad, así que pueden practicar también. Así que bueno, estén atentos al grupo y al Instagram del ATE. Gracias. Pero hay que transmitir igual pantalla. Yo en un rato le mando a Carlos, no sé si ustedes mandan ahora o cuál segundo curso, No, lo vamos a hacer ahora, mandamos ahora. Muchachos, se aguantaron un montón, ¿eh? Buena clase. Me alegro, me alegro. Así tiene que ser. Me merezco. Y la clase la vamos a estar pasando por el grupo del curso, espero que estén todos y si no alguno que se acerque, nos avise. Hola, ¿y los que estamos por Meet, cómo nos ponemos presente? A ver si lo, ¿querés que lo apague? No tengo nada que ocultar. La seña. Yo pensé que. Ah, vos. Que sin embargo, y no lo vio, se cansó de cruzar, debe pensar a la última acceso lo van a traer. Yo no tuve. ¿Se agarra ahí? Avísenme. ¿Sí? Llénenlo ahora porque va a durar unos minutos. Después lo vamos a cerrar ya el formulario. Voy. Segundo. ¿Anda o no anda? Y listo. Escucha, no estoy en el grupo. Ah, bueno. Diría que ahora ya se lo. Sí. Ya que es con solicitud. Espera, Ah, ahora nosotros yo me pongo a aceptar. Sí, es para leer. Con solicitud, igual, viste, que no te vas a perder nada todavía. Ya me pongo a aceptarlos a todos y bueno. Sí. Nos vemos.
No te funciona el... No, nada que ver. No, sí, porque ese es... Buenas. Nosotros no estamos en el grupo. ¿Tienen para escanear? Acá está el... Gracias, bien. ¿Ustedes completaron la prescripción? Sí, pero no sé, lo mandaron al grupo tercero para unirse. No. Ah. Nosotros les fuimos mandando uno por uno, pero cada Claro. quien tiene una lista de 4 o 5 chicos de que no nos andamos bien. Entonces, sí, este es el grupo de WhatsApp. Sí, porque nos pasó de que teníamos como 700 agendados y había como día 25 que no se agendó bien. Claro, seguramente algún problema con el formulario o algo que, o para ahí tipearon mal algún link, Porque, también viste, puede pasar. Nosotros fuimos más o menos último porque estamos cursando parte y le preguntó a Octavio. Se puede. Ser igual. Y bueno, medio como que a último momento nos fuimos. Pero bueno, listo, ahora ¿Y qué les pareció la clase de ustedes que ya la han visto? y como que fue medio pesado, pero porque ya lo vimos. Claro, muy... Pero no, está bueno. Igual quiero hablar más de cada medidor y eso, pero capaz que es muy específico. No sé Claro. cómo lo tomarán después de estar acá. Pero no, estuvo bueno. Ustedes se rindieron en Furia. Sí, defensa no, pero por eso también venimos al curso. Sí, más, bueno, cuando vayan avanzando las clases, Claro, van a poner más. uno por uno. Aparte, es el estilo de él, viste que hace la mierda los temas, capaz cuando Jairá la que más pasa. Pasame el QR, amigo. Claro, para mí porque... Jairá la más, viste cómo es Jairá la que... Chicos, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, está en el QR acá para entrar. A mí me dice que tienen que aceptar una solicitud. Ahora sí estamos. Ahora estamos aceptando. Gracias. Ah, listo. Gracias. Sí, ¿está bien? ¿Estás en el grupo todavía? Acá está el QR. Ah, bien. Ahí Gracias. lo escaneás y... Para el grupo. Sí, Bueno, bueno, última, bueno, quería uno de nosotros. Ahora lo recuerdo. Y vamos a estar revisados por el grupo. Yo tengo tutoría. ¿Cuándo? Mañana.